Patricio Alonso González, 78 años. Perdón, los cumplo el próximo mes, 77 años. Soy de Ico de los Vinos. Bueno, pues yo empecé, sí, te voy a decir, prácticamente desde que nací. Mi madre apenas gateaba, ya me llevaba con ella a las huertas, sobre todo para que le llenara las azufraderas de azufre, que las azufraderas eran estilo de botella hecha de hojalata. Entonces estaban agujeraditas por el fondo y había que llenarlas por arriba. Entonces mi madre en la tarde pues preparaba un barallo con azufre. Ese azufre en ese tiempo no estaba el azufre blanco, el azufre que se usaba era el amarillo, era un poquito pesado y mi madre compraba una bolsa de cal y entonces lo iba mezclando, 2 puñaditos de azufre, 1 de cal. Entonces se iba mezclando para que le fuera más liviano al echarlo. Entonces el trabajo mío que me hacía ilusión era, pues como un niño, pues tenía 2 azufraderas, en la que ella llevaba una, yo le llenaba la otra y le ponía 3 piedritas dentro, que son las que ayudaban a salir el azufre. O sea que se oía, pues por ejemplo, si yo te digo, pues en los alrededores a lo mejor habían 30 o 40 o más, cada uno se oía porque todas las azufraderas no sonaban igual, todo parecía como si fuera una chácara en distintos sonidos y en realidad aquello era bonito. Un barallo se hacía con paja de centeno y, y en ese tiempo no había hilo, no había esas cosas. Entonces las torbiscas, no sé si tú sabes lo que es, eso pues tiene por fuera una piel que es fuerte y entonces con eso se hacían los barallos y con paja de centeno. Se usaban también los barallos para después llevar al campo las comidas. Unos se preparaban en el campo y otros se llevaban de la casa con el barallo llenito de papas y su mojo y su gofio. Pero cuando sí había trabajo fuerte, pues claro, y era un poco lejos, pues todas esas cosas se llevaban también en el barallo, lo que era el mantel, el caldero, manteles, no, en ese tiempo se usaban manteles, lo que se ponían unos sacos en el suelo tendidos y los asientos eran o en el suelo o cada uno buscaba una piedrita para sentarse. Y las comidas se hacían en el campo, se cocinaban las papas en el campo. Hubo un tiempo que los desayunos, pues prácticamente no había ni había lo que tenemos hoy, la comodidad que tenemos, la venta o el supermercado cerca. Pues, ¿qué se hacía? Se cocinaban 2 veces papas. A las 10 un caldero de papas y a las 3 de la tarde otro caldero de papas. Y pescado. Y vino, que es lo que había en ese tiempo. Una ventita, primero era una mesa en un cuartito, y allí pues lo que se vendía era el azúcar, el café, el aceite, el petróleo y cigarros. Bueno, eso era lo más que se vendía. Sí, porque los legumbres en ese tiempo prácticamente era lo que cada uno cosechaba. Pues una parte de la gente pues cosechaba lo que eran las judías, sobre todo las judías, y las tenían pues prácticamente para casi todo el año, para los potajes. Y el vino en la ventita de mi madre, pues mi madre aparte, mi madre primera fue medianera de todas las finquitas que compró. Y después mi madre se fue a Venezuela, y una vez en Venezuela, pues fue comprándolas. Todas las que se las vendía las fue comprando. Entonces ahí ella empezó ya, porque cuando era de medianera, una parte era para ella, la mitad era de vino para ella, la otra para el dueño. Pero a partir de ahí era todo para ella. Entonces hizo 2 bodegas y las tenía todas llenitas y con muy buena fama. Los vinos del Miradero de Concepción Modista, eso era, tenían sello, porque ese de Modista es heredado de mi abuela, no viene de los antecedentes, porque mi abuela en su día, cuando era joven,
trabajaba en el pueblo y ella imitaba a la gente del pueblo, arreglada del campo, que vestían muy distinto, y ella se hacía sus ropas. Y entonces cuando ella venía para arriba, pues entonces era muy distinta. Y no, pues eso es una modista, eso es una modista. Se quedó María la modista. ¿Qué pasó? Tuvo 3 hijos. Era Pilar modista, Concepción modista y Juan modista. Pero ahí se quedó. Se murieron los 3 modistas y los antecedentes que quedamos, los de modistas no los llevamos. Bueno, mi madre, pues detrás de ella tenía allí una bodeguita, un cuarto grande, llevaba lo menos sus 15 envases. Y después mi tío tenía ahí pegado a la casa, mi tío Juan, tenía también otro cuarto grande, y entonces se lo prestó, que allí también puso la otra bodega y tenía las 2 bodeguitas llenas. ¿Lagar? El lagar, mi madre no tenía gas, los lagares eran pocos los que estaban aquí arriba, que incluso en los días de vendimia, eso había que apuntarse un tiempo antes por cada uno para hacer sus vendimias, y prácticamente varias veces trabajaban noche y día. Sí, por lo mejor, yo te digo, aquí unos lagares que trabajaban mucho eran el de Antonio María, el de Anito Pereira, después teníamos el de Lujano, que está aquí enfrente para arriba, y después tenemos el de la Casa Blanca. Había montones de ellos, después habían algunos más que trabajaban menos, pero había los que estaban más cerca de lo que eran las fincas de los vecinos, pues esos tenían un poquito más de trabajo. Nosotros pues prácticamente teníamos uno que se llamaba el lagar de Fleita. Sí. Y después teníamos también el de Lujano, era donde más hacíamos. Los lagares pues eran, estilo de antes, había una placeta donde se pisaba la uva, después estaba lo que era la tina, donde se bajaba el bosto, después tenía, lo que era la viga detrás había que se llamaban 2 virgen, que eran 2, lo que mantenía el timón de la viga. Después tenía un usillo, el usillo para dar vuelta lo que estaba, que le hacía como la rosca, se llamaba la concha, y debajo estaba la piedra. Y después había en las 2 virgen un pase, que cuando tú bajabas la viga para que la piedra no trabajara, se le ponía una piecita de madera que se llamaba la tiempla. Y después estaba la cuarta roba para medir. La cuarta roba llevaba 5 litros, y había una parte de la tina que era donde era anivelado. Para poner la cuarta roba, antes de llegar arriba a la parte alta, era como si fuera una lechera, de las que antes llevaban las señoras con las lecheras a vender la leche. Pero antes de llegar a la parte arriba, donde eran los 5 litros, tenía un salidero. Entonces pegabas al llenarla y la ponías sobre de allí, y cuando dejaba de salir, ya estaban los 5 litros. Para medir las cargas, que eso eran las cargas de los medios. La carga se denominaba en 4 medios, y los medios, pues, todos no eran exactos. Entonces, a lo mejor eran de 20 litros, pero a lo mejor uno llevaba 22, otro 23. Entonces se denominaban las cargas, que se decía 2,8, 2,10, que eran 2 barriles, 10 litros, 8 litros, 6 litros, y a veces cuadraban también los 2 barriles en algunas cargas. Sí. Y después antes, pues esto de lo que ahora de litros, pues eso no se usaba, sino era pipa. La pipa era 480 litros, los barriles, el medio 20 litros y el barril 40. Entonces, como tú sacabas las cuentas, entonces de 20 no llevabas nada, de 40 uno, que era un barril, y así hasta que llegaba para hacer la pipa.
Después, después sacaba la cuenta y decía tantas pipas, tantos barriles y tantos litros. Las prensas. ¿Y cómo funcionaban las prensas? Estaban las prensas y lo que llamaban las burras. ¿Y cómo funcionaba la burra? La burra tenía una viga, pero no tenía piedra. Entonces tenía debajo una base de madera, de palos clavados, y un montón de piedras alrededor. Y entonces cada vez que se hacía un pie, había que ir echando las piedras sobre de aquello. Era un montón de trabajo más porque había que andar con todas esas piedras. Cada vez que se hacía un pie, había que estar. Y cuando tú hacías el primer pie, pues a lo mejor tenías que dejarlas a 1 metro de altura, porque después iban bajando solas. Y cuando llegabas abajo y se le ponía más madera, porque el pie todavía estaba fresco, había que quitarla, ponerle más madera y volver a cargar otra vez. Era un trabajo, eso era un trabajo. Y las prensas eran con, vamos a ver, tenía al centro de la placeta donde se pisaba la uva, tenía un husillo de hierro, más o menos como del grueso, yo qué sé, el grueso del brazo. Y entonces eso tenía pues un sistema y tenía dos barritas que enganchaban hacia el sistema. Entonces alrededor las prensas eran redondas. Entonces por fuera cada uno cogía un brazo de aquello, iba dando vueltas y apretaba lo que podía y lo que quería. Era el problema que la prensa tenía que estar siempre pendiente, porque de que dejaba de apretar ya no ocurría. Había que siempre estar pendiente de irle dando vueltas para que, ahora en lo que es el agar no, el agar subías tú la piedra y ella sola iba exprimiendo. Entonces los trabajadores de los agares pues descansaban más. Los otros estaban siempre pendientes del trabajo. Bueno, el pie es pequeño y grande. Según el pie se hacía, eso era con una soga, alrededor se le ponía. Primero se hacía el pie, después se le ponía lo que eran las dos varas. Sobre las varas, después la soga, después las varas, después se le ponían las tablas, después los cochinos, y encima de ahí los mallares hasta que llegaba a la viga, arriba. O sea que el pie era en general como las personas, chicos y grandes. ¿Cómo era el Y algunos de ellos pues había que pagar doble porque tenían peón. Porque tenían peón, entonces Sí, si tenías un peón fijo, estaba en el lagar, había que pagar el lagar y el peón, las dos cosas. Sí, después eran los filateros, que en eso tuve la suerte también, yo creo que fue una suerte, de cuando tenía 15 años, fue el último año de filato, y en ese filato pues estuve yo. Y entonces pues claro, primero iba a lo que era a la administración todas las tardes, te daban los agares que te iban a tocar, pues a veces llegaron a llegar hasta 7 agares, y era un problema, porque algunos de ellos te podían engañar, porque primero antes de empezar a pisar, venía un señor mirando y calculaba más o menos lo que iba a dar. Pero después el filatero, pues entonces tenía que llevarlo más o menos a lo justo, porque si no, cuando llega a la administración dice, ¿qué pasó? Lo primero que te decía, esta tina se enfondó, porque claro, no cuadraba con lo que dijo el revisor que pasó primero. Sí. ¿Y después? Y yo tuve, pues claro, después de ahí, pues, bueno, ya esto son otras cosas, pero de todas formas, cuando yo salí de la escuela con 14 años, lo primero que me compré, que me dijo mi cuñado que veía un burrito tan bonito, y me compré un burro. Pues aquello para mí era un juguete, aquello me transmitía mucha alegría y el burrito. Pero ¿qué pasó? Que con lo que saqué en el filato y las uvas malas que me dijeron los expertos, los que eran veteranos, dice, las uvas malas que tú veas no las metas,
porque eso no las controlo el revisor, eso las compartes tú con el dueño. Entonces, pues a lo mejor si habían 200 litros de uva mala, pues eran 100 para él y 100 para mí. A media peseta eran 50 pesetas, se pagaba media peseta. Bueno, porque con esas cositas me compré una mula. Esa mula de entrada era muy bonita, eso parecía una yegua, una mula amarilla. Yo con aquello disfrutaba porque todo el mundo se quedaba, prácticamente estas partes aquí arriba lo que tenían era lo que se llaman jamergos, lo pobre, y yo pues con aquello pues, aquello era como lo demás tener un coche, un SEA y yo tenía un Mercedes. Pero ¿qué pasó? Que aquello se me convirtió, que en mi poesía lo digo, aquello se me convirtió en un calvario. Porque yo hacía 4 jacitos al burro y aquellos 4 jacitos pues era fácil. Pero ya hacer 8, ya eso era complicado. Y día tras día, y cuando llegabas al campo a coger el sayo hasta con la noche, aquello a mí, la realidad que me perdonan los agricultores porque no es la vida de hoy. Por eso en una poesía que hice cuento mi historia, pero que me perdonen porque los agricultores yo los valoro mucho, tanto los agricultores como los ganaderos, como los pescadores, porque en realidad los estudios son muy bonitos, pero lo que es la lucha del sudor y del trabajo, suda más un agricultor un día que un abogado, un médico, lo que sea en todo el año. Entonces eso hay que valorarlo. Y me gustaría que también lo valoren con ayudarles para que eso no se pierda. Y entonces, claro, pues aquello se me convirtió a mí en un problema, pero no sabía cómo quitármelo de arriba. Pasaban los días, pasaban los años, y aquello cada vez peor, y decía, Señor, ¿no habrá algo que sea mejor que esto? Que cambie mi vida. Pero no había. Pero llegó aquel momento de que veces dice que no hay mal que por bien no venga. Y aquel día para mí fue mal, pero se me convirtió en bien. Dice mi madre, mira que no hay leña, hay que traer leña. Y entonces pues fui a buscar unas cargas de leña, era por el mes de febrero, frío, en la mañana, todo mojado, y me resbalo, y yo dije, ya me partí la pierna, se me fue el pie por dentro de una tabona de aquella, unos riscos, y dije, ay, mi madre, ya me partí la pierna, el dolor tan fuerte. Pero pegué a mover, digo, no, partida, me moví el pie, digo, partida no está. Pero cuando saqué así el pie dentro del agujero y me miré, había un pedazo en la canilla blanquito, no salía ni sangre, del frío, blanquito. Y en el mismo risco que tenía yo detrás me senté y me puse a contemplar aquello. Y dije, este va a cambiar mi vida, ¿para bien o para mal? Dije, estas son las últimas cargas que yo voy a hacer. Me vengo para abajo, terminé de hacer las cargas, me amarré el pañuelo a mano, terminé de hacer las cargas. Y entonces llegué a mi casa, la descargué, le quité la albarda a las bestias, las metí en las cuadras. Y mi madre en el guachinche que tenía allí en la ventita, habían allí unos cuantos hombres echándose los vasos de vino y las copas. Y digo, mira a ver si hay alguien que quiera comprar la mula y el burro, que se lo vendo. Dice mi madre, que va a vender el burro y la mula, muchacho. ¿Y qué vas a hacer ahora? Digo, mira para aquí, por poco me parto la pierna. Me voy a ir de voluntario al cuartel. Pues aquellos sí asaltaron los que estaban allí, muchachos, tú estás loco. Cuando esos son los primeros que llaman para la guerra. Muchachos, ni se te ocurra voluntario ni a comer. Digo, pues mira, aquí me llegó un proyectil. Y por poco me parté la pierna. Y mi decisión está tomada. Pues me viene uno me dice uno, ¿y cuánto quieres por el burro? Digo, lo compré sin albarda en 1000 pesetas, te lo doy en 1500. Dice, pues mañana hablamos. Pero aquellos que estaban allí llevaron el mensaje y me viene uno por la tarde y dice, mira, dice que vendes la mula. Me había costado 4000 pesetas.
Digo, sí te la vendo. Digo, ¿cuánto quieres por ella? Digo, 10.000. Dice, pues mía es la mula. Digo, pues vaya usted por las 10.000 pesetas y se puede llevar usted la mula cuando usted quiera. Por si acaso. Pues vino al momento, se llevó la mula. Y por la mañana me dice mi madre, muchacho, que dice tu padre que le tiene cariño al burrito. Y que el burrito, digo, ¿qué problema tienes, más? Dame las 1.500 pesetas y dile, papá, que le eche comida al burro. Pues fue a la caja, me dio las 1.500 pesetas, digo, venga, ya se fue la mula del burro, yo me quité dos mochilas de las costillas. Vamos a ver si tengo suerte con lo que me viene. Bueno, pues entonces por la mañana me levanto temprano, yo creo que eran lo menos las 4. Yo llegué al Calvario solo todo caminando, no había vista, no había nada, sino camino y en malas condiciones. Pues llegué abajo estaban los taxis que según se iban llenando iban saliendo. En ese tiempo salían muchos taxis hacia Santa Cruz. Y entonces pues salí en uno de los primeros. Y le dije, ¿y para dónde va? Digo, ¿me dejas andar a cuarteles? Que voy a ver si me meto voluntario. Y me volvió a decir lo mismo que me dijeron aquellos. Tú estás loco, ya, es voluntario. Bueno, pues me dejaron, me dice, pues yo te dejo en la cuesta, que allí hay cuarteles. Me dejé allí en la cuesta. No habían hecho los cambios, cuando llegamos ayer era con la noche. No habían hecho los cambios de todavía, de guardia. Entonces cuando hicieron el cambio de guardia, se lo dije. Dice el chico, dice, mira, aquí no te metas. Vete para allá abajo que es automóviles, esto es intendencia, esto es un cuartel malo. Vete para automóviles. Pues me voy para abajo. Bueno, en realidad me salió todo redondo, porque yo no tenía certificado de estudios primarios, me lo pidieron, y todo eso me salió, lo conseguí en menos de un mes, tenía yo todas mis cosas. Pues tuve la suerte que entrar al cuartel. Había que elegir profesiones, pues yo la que yo pensé que me podía beneficiar era de chofer. Yo me meto de chofer y consigo trabajo en algún lado. Y había que poner de chofer, entonces dos cosas, me puse chofer y mecánico. Pues me sacaron para chofer. Pues tuve la suerte que en los que entramos 45 voluntarios. Y prácticamente casi todos, o bien con el tío, o bien con el amigo, o bien con el padre, todos habían cogido y yo no había el coche. Y yo no había puesto una mano sobre un volante. Porque si me montaba en un taxi o en aquello, te montaba por el otro lado, pero somos volantes y yo no lo había puesto. Pero el empeño y las aquellas de salir adelante, en el primer grupo que salimos, salí yo. Probado. Para automóvil, eso se hizo abajo en Olla Fría. Pues me vine para automóviles y entonces los que vinimos, no sé si fueron 5, 6 o 7, no me recuerdo ya los que vinimos, los mandaron todos a collera de pesados. Y a mí solo me mandaron a la de ligeros. Coño, aquellos saliendo todos los días con los 2 y 3/4, los camiones, los jeeps, y yo allí limpiando los coches de los oficiales. Pero tuve la suerte que aquello me pareció de entrada mal, pero fue muy bien. Me sacaron de chofer del jefe Díaz, que él es el que recorría los cuarteles, eso entraban 14 o 15, habían, y cada día entraba uno. Bueno, más o menos a los 14 o 15 días volvía a repetir el mismo. Bueno, pues me lo pasé dentro de Santa Cruz, La Laguna y La Cuesta todos los días. Tuve la suerte también que el primer día que voy, que yo le llamo muchos perdones a ese señor. Y entonces fuimos 2, porque yo tenía que quedar para decirme aquel donde me ponía, allí en el gobierno militar, por cuando se hacían los cambios. Y entonces cuando salió, y entonces pues el otro se fue y yo espera aquí hasta que salga el jefe Díaz y ya te dirá lo que tienes que hacer. Bueno, pues salió un comandante, pues lo saludé, le abrí la puerta y se queda mirando, dice, ay, ¿tú eres nuevo? Dice, ¿y tú conoces aquí Santa Cruz?
Digo, pues soy de Tenerife, pero Santa Cruz, la verdad, que yo no. Lo mío ha sido el campo y yo esto lo conozco, pero muy poco. Dice, pues no te preocupes, que hoy te voy a enseñar todos los puntos clave. Aquello fue como un padre. Dice, ahora me deja en la residencia, yo vivo en la residencia oficial que está al lado del mercado Nuestra Señora de África. Dice, y luego me va a buscar. Teníamos que subir todos los días, en ese tiempo salía un avión para Madrid a las 10 de la mañana. Eso fue el año 66. Entonces, dice, vamos a ir arriba a los rodeos, sí, a los rodeos, que sale el avión a las 10, y después ya yo te voy a decir los puntos todos claves. Pues allí me llevó para arriba para la IPS, para la artillería que estaba arriba sobre el campo del campo de aviación. Después me llevó a la Plaza Cristo, donde estaba artillería, me bajó a San Carlos, a Almeida, y me dio los puntos claves, todo. Y después me llevó a un bar, me pagó un cortado y me dio 5 duros. Eso no me lo hizo en todo lo que estuve, porque tenía un letrero delante en el jeep que decía, prohibido hablar con el conductor. Y muchos de ellos los saludaba, se montaban, se bajaban, los volvías a saludar y no te decían ni una palabra. Muchos de ellos. Lo cual había otros que sí. Tenía un comandante que me decía, me vienes a buscar por ejemplo, las 3. Lo que él hacía era, entrábamos por Tavares, subíamos arriba al mirador de Vistabella, estaba una hora contemplando el muelle de Santa Cruz y dice, vámonos. Eso es lo que hacía, se llama el comandante Brunner. Eso es lo que hacía ese se hablaba, eso también era como yo qué sé, como si fuera un amigo. Bueno, pues esa fue parte de mi vida en el cuartel. Y entonces, pues yo qué voy a decir, el cambio que me dio y por qué me fui voluntario, pues lo tengo también plasmado en una poesía. Si quieres, pues también se lo puedo decir. Por favor. Dice, yo tenía 15 años cuando emprendí una aventura, compré un burro y una mula que se me convirtió en un calvario. Y así yo estuve 3 años. Haciendo una carga-leña metí el pie en un agujero que casi me parto la pierna. Y allí me quedé pensando, porque me hice mucho daño, puse fin a la aventura, vendí ese burro y la mula y me fui de voluntario. Y así estuve algo más de un año vestido de militar. Ay, qué cambio tan brutal, estar dentro de los matorrales y verme en la capital. Por las tardes yo salía a pasear y que feliz y contento en eso daba la talla, como yo disfrutaba por el parque de Sanabria. La rabia que a mí me da ver cambiado mi destino, dejé la capital y volví a Icó de los Vinos. Pero para el campo no fui, porque cumplí mi promesa, busqué trabajo en el pueblo y estuve 42 años trabajando en una empresa. Allí estaba limpio y perfumado, que eso es lo que yo quería, porque el campo me ofrecía vivir como un pobre desgraciado. Y los agricultores de hoy que me perdonen, porque era el momento, no es el de hoy, era el momento de lo que yo estaba viviendo en aquella época, en los años 60 y pico. Y la historia ha terminado. Volví a Icó, luchando, trabajando, sacando perritas, yo qué sé, porque te voy a decir, yo me gustaba la cacería y yo preparaba un par de hurones y llegué en una temporada de sacarle hasta 110.000 pesetas a los hurones en una cacería, ¿sí? Vendidos a 45 y uno en 20. Y todo eso, pues te voy a decir que yo con mi hija de Belén, mi hija Esther cuando nació tenía yo 25 años y yo tenía la casa hecha con 2 plantas. Trabajaba noche y día. Sí. En la viña también. En la viña también. Pero no toda la viña, no tenía toda la viña que tengo hoy, no la tengo. Tenía una parte que me dio mi madre cuando me casé. Pero toda la que tengo hoy no. ¿Dónde tenía esa otra viña? En el Sanguiñal. Sanguiñal es subiendo redondo.
está el cartel, el llano que está allí. No, la finca después, eso ha sido herencia, pero una herencia que también fue sudada, porque aquí mi padre estaba en Venezuela, mandaba dinero, pero aquí todo era una lucha. Mi madre salía a comprar huevos, eso iba hasta Montiel, cerca del Amparo para arriba, llevaba hilo, llevaba botones, llevaba todas esas cosas, iba comprando y vendiendo y todo una lucha, y criando becerras, para después venderlas, las comprábamos chiquititas y después las vendíamos grandes y todo eso. Pues yo desde chiquito he estado también aportando algo también para esos terrenos. ¿Sí? Me encuentro también pues aportador de ayudar a que ellos también compraran esos terrenos, que prácticamente dando gracias a Dios por no los pifarraron, sino lo hemos heredado mi hermana y yo. Somos dos hermanos nada más. Bueno, el pampanito no lo tengo yo. Los pámpanos de la viña, cuando empieza a brotar la viña, pues hay una varita que se ha podado y a lo mejor pues tiene 4 ojos o 4 yemas. Pues esas 4 yemas han reventado, pero las que en realidad son las que valen son las 2 últimas adelante, las de atrás no tienen nada. Entonces eso llamamos nosotros espampanar o deshijar. Pero aquí, Nico, es espampanar, esa palabra. Y la palabra espampanito pues se usa en el momento que dice Jesús, mira los pampanitos que tiene la viña allá, por ejemplo. Que ya cuando viene reventando, pues tú a lo mejor de lejos, hablando con otra persona, y dice, mira los pampanitos que ya tiene la viña. Por ejemplo, esa palabra se usa para eso. Bueno, el parral se hace, bueno, según la distancia que tenga la viña en la huerta. Entonces pues se hacen los parrales, que esos son unidos, o se hace el parral, se van uniendo a las latas, y entonces es una sola pieza. Y entonces empalar y después bajar todas las varas que están para arriba, irlas bajando y amarrándolas y dejándolas todas parejitas. O sea que yo diría que eso es, empalar es educar la viña, porque al tú alinearla, ya educándolo para que sepa por dónde tiene que ir. Lo que por ejemplo, como la tengo yo, aquí se decía emparra, pero también en otros sitios se llama trenzado, porque es una sola barra que sale y termina, o sea que no está, es una sola barra. Entonces, emparra. Pero también se llama trenzado porque está trenzada. ¿Y este trenzado quién lo empezó? Antes, cuando aquellos tiempos que te estoy hablando yo chiquitito con mi madre, la viña todo estaba así. Entonces eso era con orquesta. Pero la orquesta era el problema, que todos los años la parte que tú entierras se pudre. Entonces hay que todos los años, hay una pieza que se llama una barra, que es de hierro, y entonces con esa barra pues se va barriando y volviendo a poner la orquesta otra vez en su sitio. O la parte de adelante, pues a lo mejor tiene una variación a lo mejor de 10 centímetros o 20 centímetros, que es lo que tú le has dado a la vara para adelante. Sí. Por ello ahora, lo mío, ya lo verán ustedes ahí, que lo hice todo con hierro. Entonces los hierros los tengo amarrados con rafia. La rafia la dejo que no quede apretada, porque si se está apretada corta la parra, pero la parra va cruzando y la rafia no cede, sino entonces, y después le hago yo lo que se llama eso, que llaman ustedes empalar. Aquí también se empala. Entonces yo hago unos lazos larguitos y cada año los voy rodando. Puedo este año aquí, los rodo aquí. Para el año que viene aquí, lo voy rodando. Y prácticamente un lazo a lo mejor lo utilizo yo a lo mejor 4 o 5 años o más. ¿Esta viña cuántos años puede tener? Esta viña, pues si yo te digo la verdad, me da pena, porque resulta que aquí ha venido ahora unas plagas, y esas plagas entran, lo he notado yo, al podar, que ves tú una picadita negra. Y por esa picadita ahí entra como un bicho. Ese bicho se mete al corazón de la barra
Entonces todas estas parras que yo, porque esto aquí cuando yo, te estoy hablando de que esto lo estoy viviendo yo desde el año 1946 que nací. Yo venía aquí con mi madre chiquitita porque estos terrenos los hacía ella de media, yo era muy chiquitito y todo esto, y las viñas estaban. ¿Qué ha pasado? Yo las he ido batiendo, las he ido mejorando, pero todo aquello que tenían esos valores, quedan algunos, pero una parte, lo que es ese bicho que tú abres un tronco cuando aquella y eso ha juntado una embosada de bichos blancos, unos bichos que no siento. Entonces eso que no lo puedes matar porque eso está dentro, ¿cómo lo matas? Entonces parte de las parras esas todas que tenían muchos valores pues se han perdido. Sí, bueno, aquí antes ahora mismo eso no se está usando, pero antes las viñas todas se cavaban. Se, una vez que se vendimiaba, pues ya a los 15 días era aprovechando que todo hacían en la barrica de aguapié. Y antes que el aguapié se enfriara, se cavaba las viñas. Y entonces ese era el primer proceso. Después era lo que era podar, levantar, pues después lo que era la cosa de eso, del espampanar que hablábamos antes, o el desige. Y después, pues claro, pues había que echarle los azufres. En aquellos tiempos, ahora no, porque ahora si tú lo dejas con azufre nada más, las cosechas no las aguarece. Ahora tiene que estar, no sé, están hablando de los cambios climáticos y todo esto se está convirtiendo en una realidad. Pero están viniendo un montón de plagas y un montón de cosas que le ha caído a las abejas, que si la barrea o borrea, no sé cómo se llama, que si putón, ahora tienes que estar con un montón de tratamientos con las colmenas, porque si no las enfermedades se las llevan. Pues tenemos el problema de las papas, las plagas, estos bichos que nos han venido, y a las viñas pues también nos ha venido el milio y no sé cuántas cosas más que le vienen que te queman los racimos y te llevan las cosechas por adelante y te las pudren. Y antes no, antes le dabas 3 azufradas, con 3 manitas de azufre, cogías esos vinos, que una parte de ellos se convertía hasta en pasas. Ibas tú cogiendo la uva y esos racimos de pasas, que eso era una belleza. Sí. Pues eso ahora mismo, pues yo no sé si depende, yo creo, porque aquí ahora los venido no solo las viñas, que también los vino nosotros la pandemia. Pues esto se ve que estamos pasando por un proceso del universo que a mí no me huele a bueno, la verdad. Bueno, empezar a vendimiar prácticamente, a veces se adelantan algunos racimos, unos más que otros, pero en realidad cuando tú ves más o menos un 80% que está ya, tú coges un vaguito, lo partes y la grana está canalita, ya está, ya está. Además tú lo pones en la boca y el sabor ya, y la mano te queda pegajosa. Sí. Pero entonces ya teniendo un 80% de la cosecha así, si hay un 20% que no está a la altura, pues uno con otro hace un nivel que los caldos que suelta son muy buenos. Antes sí, antes era, si te hablo, era bonito lo de mi madre. Cuando podaba, por ejemplo, una finca, decía, pues de tal finca vamos a estar. Pues se apuntaban mucha gente. Unos, a lo mejor habían 6 o 7 podando, otros con las barras, otras mujeres, unas iban lo que es puntear delante, que es dando los puntos principales, y después estaban las otras, las empaladoras, que decíamos gente, que van dejando la viña parejita atrás. A lo mejor se ponían 2 o 3 punteando la viña, y después a lo mejor iban 4 o 5 que iban empalando. ¿Qué pasaba? Que se terminaba a lo mejor a las 2 de la tarde, para almorzar, o a las 3, pues a poner con unos discos que había, música y a bailar. Sí, la luna, yo siempre he mantenido lo que es la tradición de mis padres, de los más expertos y mis tíos,
y siempre buscaban los primeros días de luna nueva. Eso se llama, la llamamos nosotros nueva y vieja, porque la luna está de la mitad para abajo, pero también va subiendo. Entonces es nueva y vieja, porque no ha llegado a la mitad, a lo que es el creciente y la luna llena. Entonces del creciente para abajo, en esos 7 días, siempre acostumbrado, y yo lo he seguido, yo sigo, esa boda la sigo yo todavía. Otra cosa que también, pues claro, las viñas las ha echado mucho para detrás, la seca, no llueve, no hay fondo, entonces eso. También la ha echado para atrás el dejar de sembrar. Antes todas esas huertas se sembraban, se movía la tierra y se abonaba, pues llevaba el estiércol, lo que era el estiércol de que tenía vacas todavía mejor esos estiércoles, se le echaba las papas y llevaba los abonos y todo eso lo percibía la villa, pues la villa golosa y todo eso lo recogía. Y la galería de agua, pues yo no sé con este gobierno porque me da rabia, porque antes todas estas galerías de agua eran de propietarios, eso eran todos, compraban sus acciones. Una vez que yo no sabía que cuando se vencían las concesiones de esas galerías, pues perdían unos derechos, esos derechos se han aprovechado el Estado, se acogió todas las galerías, esas galerías ahora no solo que no están avanzando, sino que tampoco se están limpiando. Porque antes esas galerías, como se pagaban todos los meses una cota, pues las galerías siempre estaban trabajando y avanzando. Y mejorando, porque en lo que va avanzando pues puede sacar más agua. Y ahora pues eso, las galerías están cerradas, ni se limpian, ni se avanza. Pues no sé, será que no interesa, será que hay otras cosas que le deja. Porque a mí se me da rabia porque aquí tenemos estas pistas ahora que están asfaltadas, cuando llueve se convierten en barrancos, porque ahí no filtra nada, todo corre, porque no se aprovecha. Por aquí pasan 3 canales. ¿Y por qué no se aprovechan esa agua de esos canales y se llenan las presas que están vacías? ¿Por qué no se aprovechan esas aguas que son buenas? Pues no lo entiendo. Vamos a ver si vienen unas generaciones que pongan un poquito más de cabeza y que todas estas cosas se aprovechen, que se están perdiendo. Y el agua es muy importante porque el agua es vida. ¿Tú no has oído el cantar del agua? Tampoco tú. Pues dice que el agua es alegre, quita penas, da alegría. Yo voy a ir a la fuente a ver si las venas mías se las lleva la corriente. Sí, era bonito la fiesta. Las fiestas pues se celebraban. Allí que hace mi madre, pues claro, las cosas era la venta. Ahí había unos cuantas ventas y a cada uno le tenían sus nombres, pero la de mi madre la pusieron, aparte que llevaba de modista, la de los reunidos, porque se reunían allí todos. Y entonces mi madre era muy festejera. Si tú la invitabas a un sitio y no cantaba, no iba. Si ella sabía que no podía cantar y bailar, no iba. Sí, a ella le gustaba cantar y bailar. Y entonces, pues claro, allí en casa de mi madre, pues, a veces los que venían, a veces aportaban también algo, no pagaban alguna botella de vino, pero por ejemplo un día San Juan, un día San Pedro, ahí se sacaba de lo que había y se bebía y se cantaba y se bailaba. Bueno, siempre mi madre pues tenía, el vino pues bebía de la barrica que estaba estrenada en realidad. Ese día, si era el día de San Juan, el vino no faltaba, pero no estaba. Pero había unos señores de arriba abajo de Santa Bárbara que eran muy graciosos, se juntaban, había un grupito más o menos pues yo creo que venían a lo mejor 8, 10 o más. Entonces, ese día, cuando ellos venían, se había que estrenar una barrica de vino. Cogían las llaves, todas las barricas antes se le ponían las llaves, una llave para sacar el vino, porque mi madre los vinos nunca los puso en limpio, que eso lo dije yo antes de la entrevista. Los vinos eran
se sacaba, se iba empinando cuando quedaba poquito, se le iba poniendo calzos detrás y empinando hasta sacar hasta la última gota. Y después las borras se quedaban ahí, cuando habían 4 o 5 envases, se sacaban, esas borras iban a una barrica para después quemarlas en parra, y después tenías, pues yo creo que se les echaban lo menos 6 o 7 kilos de piedra que entraban bien por la boca del envase, lo que es la boca arriba. Entonces, porque esas borras, como estaban un tiempo dentro de los envases, muchas de ellas se quedaban pegadas, y además tenían una capa que se llamaba los caramelos, no sé si usted lo ha oído nombrar. La barrica con aquellos del vino, el cristalino del vino, de la borra así por arriba, lo que son las paredes del envase, pues se llenaba todo de una capa. Y lo llamaban caramelos, pero salía en capas. Y aquello del olorcito daba gusto, los olorcitos que daba gusto, los caramelos aquellos. Pero entonces eso se llenaba, se le ponía 3 o 4 cubos de agua, se le echaba todas aquellas piedras dentro, y entonces se pegaba a revolver. Era un arte también hacerlo, porque había que dar un jeitito y tú sentías que hacía clac, clac, clac. Las piedras subían y daban vuelta a la barrica, pero había que saber darle jeitito. Y entonces cuando ya tú veías que ya salía del agua, le pasabas 3 o 4 aguas y salía, ya esa se le ponía la tapa, viraba al suelo un día. Al otro día se viraba para arriba, para que ocurriera bien, se ponía para arriba y la mecha. Y antes de encerrar, se iban ya poniendo todas preparadas. Pero antes de encerrar, esas barricas se iban sacando, se hacía lo que se llamaba una lejía de manzanilla, un caldero grande, le ponías manzanilla, y entonces cogías a cada barrica y le ponías más o menos por un cubito a lo mejor de 10 litros. La pegabas a mover, y tú sentías, si estaba un poquito, lo que se llama esvaida, ¿sabes lo que es esvaida? Esa palabra esvaida. Esvaida es cuando la barrica se va secando, y entonces si le echa algo dentro, se sale. Entonces tú veías que la elegía y pegaba y como que la hinchaba. Y la volvía a unir, poner en su sitio otra vez. Jugaba con mi hermana. Entonces cuando ella tenía, pues, la regla, o sea, entonces la que iba a sacar el vino era mi hermana, y cuando era mayorcito, pues durante 2 o 3 días que sacaba el vino era yo o mi hermana. ¿Eso le decía tu madre? ¿Tu madre les decía eso? Sí. Decía, tú no vayas, que va tu hermano. Sí. No, ya cuando ya yo era más mayorcito, que ya podía con el garrafón de vino, porque eso siempre se sacaba en garrafones. Sí. Entonces ya yo, pues, pero si no, mi hermana me llevaba 8 años. Cuando yo nací, ella tenía 8 años. Sí. Y entonces, pero eso sí se ha mantenido. Y las cosas a veces por algo se mantienen. Bueno, antes habían las variedades de uva. Mi madre, los vinos que más a la gente le gustaba eran los vinos rosados, vinitos rosaditos. Entonces ella había una parte, la mayoría era listán blanco, el 80%, y un 20% era listán negro. Pero después tenía, porque era lo que era la pobreza de aquellos años, pues mi madre, como tenía la venta, pues allí estaban sacaban cositas, después sacaban abonos, los azufres, los guanos y todas esas cositas. Y cuando cogían la cosecha de uva, entonces mi madre recogía toda esa uva, y había unos señores ahí encima que tenían mucha uva negra. Entonces mi madre después con esa uva negra, los envases que ella había que no estaban muy a la altura de color el rosado, porque los envases merman. Sobre todo el castaño es uno de los más que merman. Mi madre tenía los envases, unos los llamaban Virginia, no sé, y los otros eran roble. Eso no mermaban mucho, pero lo que era el castaño había que casi todos los meses rellenarlo. Cuando ella rellenaba, pues rellenaba con el más
el más rojito, el más, que el que compraba esa y lo rellenaba. ¿Y el Virginia? No sé, había envases que lo llamaban Virginia. Esos son los envases viejos que compró mi madre a una gente que tenía una bodega en Aponte, que esa gente era de la Rotava. Yo digo si será estos de vino en un barco, esa idea. Eran unos envases largos, eran de pipa. Llevaban las pipas 480 litros. Y después tenía otro, que eso también los tuve yo, de roble, de 600 litros. ¿Y para mover eso? Eso no se movía. Pero ese tiempo lo movía yo solo. Yo estuve cerrando el vino unos cuantos años, que le sacaba mejor partida. Pero llegó un momento que llegado a mi casa, me decía, decía ella, mira que llamó Carmelo, eso no las abiertas. Era uno de los más que me vendía y otro, los dos más que vendían, uno que tenía Nico del Alto y otro de las abiertas. Y después tenía los señores que me venían de la Cruz Chica y de Taganana. Eso eran por envase. Probaba, dice, este me lo llevo ahora y este me lo guarda para dentro de 15 días. Eso a mí me aliviaba porque, te das cuenta, lo sacaba rápido. Y además que esto lo llevaban juntos. Yo le quitaba algo, ¿no? Pues de llevárselo juntos. Y entonces eso me aliviaba. Pero entonces llegaba a mi casa, que llegaba a la una, decía, mira que Carmelo no tiene una gota de vino. Pues a llenar 10 garrafones de vino, 8, para ir a las abiertas y volver a trabajar, que tenía que volver a trabajar. El otro era bueno, lo tenía en el Mazabédico del Alto, por la iglesia para abajo. Abajo se llamaba Felipe, que otro día pregunté por él y se murió, un hombre joven todavía. Y entonces, claro, un día llegó el momento en que dije que va, esto yo me voy ¿qué va? Digo, si yo consiguiera a quien vendérselo, pues fui para afuera, para la guancha, hablé con Carlos, y Carlos vino, lo vio y dice, no, eso hasta hoy, hace un montón de años que se lo estoy vendiendo. Sí. Muy buena persona, muy buena pagadora. Los asestos, pues eso, había mimbreras, estaban las mimbreras y estaban las junqueras. Las junqueras se traía un callado del mar, se hacían unas masas, entonces cogía los haces de junco y entonces los ponías empinados, ibas cogiendo a los mayores y los ibas haciendo en cositas así más o menos de este tamaño y los iba sacando hasta que llegaba a los más chiquitos abajo y después todo eso se majaba con un mazo y era para amarrar las viñas. Y los mimbres, pues eso se cogían en menguante, los ponías a secar, pero a veces tenías que buscar un punto para que no se secaran mucho, pero si no te cuadraba ese punto, entonces había que abrir las estiércoleras, que eso eran los estiércoles, cuando se ponían los estiércoles, se abrían y los ponían más o menos 5, 6 o 8 días dentro. Entonces cuando los sacaba estaban amorositos y se hacían los cestos. Entonces mi padre tenía unos amigos, él también los hacía. Y el día que hacía los cestos, pues a lo mejor se juntaban unos cuantos. Y a lo mejor hacían 15 o 20 cestos. Y los cestos más o menos pues había que hacer más o menos tenías como, que eso era mentalmente, una medida que tú tenías mentalmente que lo iba para que llevara más o menos 20 litros, 20 kilos de uva. Porque mucha uva también se amoderaba con los cestos. ¿Sabes lo que es amoderarse? Bueno, pues tú me decías, mira, que voy a coger las uvas y dice, bueno, pues mira a ver cuántos cestos vas a coger. Entonces, el amoderar era poner las uvas más o menos los cestitos que llevaron los 20 kilos. Entonces te decías, pues tantos cestos, tantos kilos, tantos litros, 20 litros. Tenía que llevar el cesto como 30 kilos, o menos 20 y pico, porque salían los 20 kilos de mosto, los 20 litros. Te lo calculaban a 20 litros. Eso era moderar. Esas palabras, las historias de antes. Sí, habían toneleros. Había un señor, ya se murió ya,
Después habían en Ecó, también había un par de toneleros. Entonces pues había barricas que, porque a veces si los arcos de las barricas estaban muy apretados, porque a veces se ponían a apretarlo antes de hinchar las barricas. Hinchar las barricas es cuando las barricas están esvaidas, que decían, esvaida. Esa palabra no sé si es la perfecta, pero se decía así y así la digo yo. Al estar esvaida la barrica, quiere decir que si le pones algo dentro, las duelas no están en su sitio. Pero una vez que le pones agua, las mojas, eso se acostumbraba a poner un poco de agua adentro y virar así de punta. Y después el fondo lo llenaba. Pero si tú le apretabas los arcos antes, que hacían las duelas? Empenarse. Porque al hinchar se empenaban. Y entonces había muchas duelas que por ahí después no había quien se salía al mosto. Por mucho que tú lo hicieras, yo me acuerdo de mi padre, se ponía con banana y le pegaba a apretar para adentro y después le echaba un poco de pintura arriba, pero eso no. Cuando al próximo año aquello, cuando se volvía otra vez entonces había que hacerle los toneleros, hacerle duelas nuevas y volvérselas a poner otra vez. Yo sinceramente siempre le he pedido a Dios, y le decía, Señor, yo no he hecho sino trabajar. Yo llegaba a mi trabajo, después estuvimos aparte en un salón, pero estuve trabajando en el mercado muchos años, en el mercado de Icó, que yo era como un centro comercial. Y llegaban todos los lunes hablando del sábado, del domingo, y yo decía, Señor, que yo no puedo contar lo mío porque vengo reventado, ¿eh? Con el motor de sembrado todo de papas, sembrado montones de papas y todo eso, sulfatando, sallando, todo eso con ese motor todo. Y entonces dije, Señor, te pido que me dejes, después que me retire, aunque sea unos añitos, para yo también contar mis historias y disfrutar de lo que en realidad yo no he disfrutado, porque lo mío ha sido siempre trabajar y trabajar. Pero ese trabajo a mí me hacía feliz. Yo llegaba y terminaba y decía, Señor, yo soy muy creyente. Me presionaba, gracias Señor. Ya esto está hecho. Veo por la otra, y era muy agradecido. Y soy muy agradecido. Yo soy muy agradecido.